os quiero presentar un desarrollo que vamos a grabar en un breve espacio de tiempo. He quedado allí con Richie, se llama Grand Picty. El Grand Picty es un desarrollo que está muy cerca del mar, delante de la zona de manglar. Lo tenemos por ahí detrás de este edificio, justo donde está esa esquina. Ahí detrás lo tenemos, un poquito más para adelante. Ese desarrollo ya está totalmente acabado, te lo van a entregar equipado, amueblado y decorado. Así que poco gasto le vas a hacer a la entrega que te van a entregar, y aparte lo puedes escriturar ya desde el momento de la entrega. Eso también es muy importante. Luego los precios que tiene para estar tan cerca del mar son muy buenos para lo que se está ofreciendo por la zona, y los metros cuadrados del departamento también. Yo, para mí, la distribución que tiene es muy bonita, y aparte es un desarrollo que ya está funcionando a nivel hotelero. Entonces, cuando tú lo quieras poner en renta vacacional, lo normal sería que siguieras teniendo muy buenas rentas. Y hay una novedad importante, no la voy a contar aquí porque quiero que la escuchéis con Richie. Y esa novedad importante es un apoyo importante a la hora de adquirir tu departamento. Eso lo vamos a escuchar en breve. Hay departamentos tipo de una recámara, tipo estudio, y había algunos que habían hecho esos departamentos para 2 recámaras, pero no sé si todavía queda alguno de esos. Tiene un aparcamiento excelente, eso es muy importante, que tenga un aparcamiento muy bueno. A mí me gusta mucho ese aparcamiento, y me gusta mucho cómo está hecho el edificio, que ahora lo vamos a ver, con ese mármol que ponen tanto en las paredes de fuera como por dentro. Luego un lobby de doble altura que le da mucho señorío, las escaleras por detrás del lobby que queda bonito, con 2 ascensores y unas amenidades excelentes. Amenidades donde ves el mar perfectamente, una piscina allí, y que encima te la van a mejorar un poquito. Pues nada, nos vamos a conocer el Grand Picty. Espero que os guste y me llaméis, y seguimos aquí bañándonos. Bueno, pues estamos al ladito de la 38, que la hemos grabado hace un momentito, pero ahora nos vamos al desarrollo. Porque quiero enseñaros dónde está la ubicación, muy cerca del mar, la verdad. Está a ver si podemos pasar por aquí. Este es el, ¿cómo se llama? Dreams. Sí, Singular Dreams es este desarrollo que le gusta mucho a Ana Centeno. Justo tiene aquí, pues nada, las vistas al mar cercanas de a 100 metros. Nosotros estamos ahí al ladito, muy cerca. Vamos a subir por esta calle por el tema del cenote, nos hacen ir por calles diferentes. Es este cenotito que se formó en la carretera, que ya lo hemos hablado hace un rato. Y bueno, voy a parar un poquito, cuando atravesemos la CTM os grabo, pues ya estamos al lado, Pues esta es la calle CTM. Por este indicador que voy ahora, nos encontramos la entrada de la calle en dirección contraria, pero como voy a aparcar aquí en esta calle, y a partir de esta primera esquina ya no pagas, ya es sin pago el aparcamiento en la calle. Entonces, bueno, aquí tenemos otro desarrollo que lo hemos ofrecido muchas veces, Sea Tower, y todo ese es el manglar que os estaba hablando. Esta esquina de la calle, de aquí al ladito, es donde tenemos el Grand Picty. Muy bonito es este edificio. Voy a aparcar y seguimos grabando. Bueno, aquí estoy llegando al Grand Picty, este desarrollo que, fijaros que está la fachada de mármol. Esta es la entrada al aparcamiento, una entrada muy fácil y un buen aparcamiento, cuadrado totalmente. Algunos de los departamentos tienen asignado su número de aparcamiento, otros no lo tienen, pero sí lo pueden disfrutar porque hay aparcamientos libres y aparcamientos asignados. Los departamentos que dan aquí en la calle son un poco más caros que los que dan en la parte interior. Yo ahora voy a parar un momentito para ver si nos vemos. ¿O ya puedo? Bueno, ya no paro. Vamos a seguir para adentro. A ver si nos encontramos aquí a Ricardo. Ahí lo tenemos. Fijaros que entrada al lobby más bonita, ¿no? Yo es que a veces me gusta grabar. Me gusta grabar sin parar la cámara. Mira qué cara de felicidad tiene. Bien, bien. Me alegra de verte así de bien. ¿Cómo estás? Bien. Ricardo, te voy a poner un micro. Sí, sí, sí. Y yo voy a seguir grabando. Fijaros que el lobby es de doble altura. Buenos días. Ese cuadro espectacular. Aquí tenéis para trabajar si queréis con el ordenador. Hay 2 ordenadores ahí. Y aquí a la izquierda tenemos un gimnasio que también está bastante bien.
Ricardo estaba pidiendo las llaves, no sé qué has hablado, porque yo estaba hablando y lo que hayas hablado allí se va a oír perfectamente. No te puedo creer, perdón a la Bueno, tenemos las familia escaleras Paco en aquí, Riviera el Maya. ascensor, por eso tuve que parar la cámara. También tenemos aquí los baños, en caso de necesidad, la zona de espera, en caso que vengas con tus maletas. Aquí puedes rentar vacacionalmente, pero es libre. Tú puedes utilizarlo como quieras. Aquí tenemos la parte del gimnasio, como estaba hablando, un gimnasio bastante equipado. Y no es pequeño, tiene un poco de todo, buenos espejos, ventilador, aire acondicionado, televisión. Así que lo vas a disfrutar. Tú también vas al gimnasio conmigo, Richie? Allí nos encontramos cada tarde de vez en cuando. Todos los días. Qué bueno. Ahí te cuidas y eso es buenísimo, que lo hagas. Yo ahora vengo de la playa a darme un bañito. No te puedo aunque lo vamos a poner luego. Bueno, pues ahora, el día de hoy, fíjate que tenemos esta máquina por si necesitas sacar dólares. Y en la otra parte hay otra entrada de luz, otro ascensor y las escaleras por aquí en medio. Todo esto lo cuento porque es parte de tu departamento. Todo lo que estamos viendo le da más valor o menos valor a tu departamento. Y como está tan bien construido, que las paredes son de mármol, está por aquí detrás, esta sería la bajada, por si quieres, por las escaleras para lo que es el aparcamiento. Así es. Tenemos aparcamiento para 8 unidades para todos los dueños. Ellos pueden usarla en cualquier momento. Esas son lo que son libres y luego están algunos departamentos que vienen bajo escrituración, que eso les permite ser una unidad más privativa para el dueño, futuro dueño de esa unidad. Bueno, pues aquí tenemos la sala donde guardan el material para hacer el mantenimiento, en la parte del ojo de agua, y aquí hay habitaciones de interiores y habitaciones exteriores, como dije. Exacto, nos quedan 3, ya que esa de allá se vendió ya. ¿A qué nivel nos vamos a ver un departamento? Al 404. Ya les he hablado, pero no les he dicho el qué. Que hoy tenemos una sorpresa diferente de las habituales, que es muy bueno porque hay que aprovecharlo antes de que cambie el tema. Así es, tenemos una sorpresa para la familia de Paco en Riviera Maya. Venga, voy a parar un momentito y seguimos al salir. Vamos a ver la 404. Hay diferentes disponibilidades de departamentos. Espera. En este caso vamos a encender la luz. Voy a sacar esto por acá. Pues ahí tienen una escalerita, están modificando ciertos detalles. Preparando para entrega esa. Lo que os decía, hay tipo estudio, tipo una recámara y posibilidades de 2 recámaras con la misma medida, sí también, pero ya se están acabando, ¿eh? La de 2 recámaras se están acabando, así que si te interesa de 2 recámaras con la misma medida que estáis viendo, se podría hacer todavía algo, pero no, me está diciendo Ricardo que si no lo ofrecemos mejor, porque ya prácticamente se está acabando. Bueno, vamos a enseñarlo. Este da a la calle, acordaros, pero lo bueno es que en el 4.º nivel son más caros por lo cerca del roof. Que aquí tenemos unas vistas al mar, que seguramente desde la terraza también va a tener algo de vistas al mar. Esta de acá. Ahí vemos el edificio, el mar, que con la cámara no se ve tan bien. Y bueno, este departamento, como veis, así como lo estáis viendo, se entrega. Una cocina con su mesa, buenos muebles, muy buenos muebles. Acordaros que esto es de mármol, ahí para que trabajes con tu ordenador, el sofá cama, me imagino, o sofá, mármol en la pared del fondo. ¿El sofá es sofá cama? Así es, sofá cama ese. Ok, agárrate tu teléfono y la carpeta. No me gusta porque eso está en el borde de que se caiga para abajo. Ahí está. Y bueno, pues como veis, las cortinas de buena calidad. Si te fijas, son diferentes a la vez pasada porque el desarrollo está buscando entregárselas de la mejor forma, con bonita luz. Y por eso son muy... ¿Ves? Pues fijaros que tiene una separación aquí, un biombo, para que tengas tu privacidad en lo que es la recámara principal, que es la única que tenemos, con una cama king size, se puede decir. Buen mármol a la espalda del chavalote, un buen asiento por si te quieres cambiar ahí. Buena calidad de los muebles, una televisión que también te la dejan. Otro mueblecito aquí con mármol. Oye, está muy bonito, ¿eh? Una terracita, si luego me la hables, salgo fuera. La 404, por la altura que tenemos, ¿qué precio tiene esta? $233.000, ya equipada, amueblada. Ya, si el cliente desea el llave en mano, que es todos los detalles que tiene la unidad, ahí serían $3.000 más. ¿Cuánto? $3.000 más. $3.000 más. Claro, que vaya con esto, aunque todo lo que es colchón, soporte, base, todo está incluido. Es un amueblado y equipado. Pero si quiere todo lo que es el llave en mano, que son los detalles, obviamente $3.000 más y se le deja. ¿Te refieres a lo que son los cojines, colchas y todo eso? Colchas. Yo pensaba que ya lo entregaban en llave en mano, ¿eh?
sinceramente. Yo creo que lo he dicho así. Pero bueno, $3.000 más. Sí. No es mucho, es poquito. No, no es mucho. A mí me están entregando hoy un pero el llave en mano y me estoy gastando más de 5.000. Con eso lo digo todo. Sí, sí, y es que la gente... también equipado y amueblado. Así que ¿cuántos metros cuadrados estamos hablando? Este es 53 metros cuadrados con balcón. 53 metros cuadrados es muy buena medida, acuérdate, para tan cerca del mar que estamos a 300 metros del mar, que luego lo vais a ver con el vuelo de dron del chavalote que nos va a hacer. Así que muy buena medida para la zona donde estamos, eso hay que verlo. Fíjate el walk-in closet que tenemos aquí con tu espejo amplio que tienes para guardar de todo, ¿eh? Lo de las perchas, caja fuerte que también te la entregan. Y luego el baño totalmente pues equipado como tiene que ser. Y lo único que faltarían serían las toallas, por ejemplo. $3.000 no es nada, es poquito. Hombre, el que esté escuchando el vídeo dice, si no es nada, ponlo tú, ¿no? Eso también podría decirlo, pero bueno. Fijaros qué bonito. A mí me gusta este baño, ¿eh? Y se ve bien, amplio. Muy agradable y muy fácil el acceso a las playas, pero es que luego cuando veáis las amenidades también vais a decir, vaya amenidades. Ah, me has abierto la terraza, qué bueno. Bienvenido, es tu casa. Fíjate tú que también te dejan estas sillas aquí con esa mesita, una terracita con vistas al mar, porque tú cuando estás aquí sentado tenemos vistas al mar ahí. Y el atardecer lo tendremos por aquí, por esta parte, pero luego lo podemos ver desde arriba. Una terracita agradable. Luego los vecinos tan lejos no te van a molestar para mucho, ¿no? Y nos queda la 401, 402, la 404. Porque estas de aquí también estarían disponibles. Esta se está ya viendo. Esta ya está apartada y Así se está es. en negociaciones, porque esta es un poquito más amplia. Como veis, tiene doble terraza. Así es. Bueno. De todas formas, tú les vas a enseñar la disponibilidad, les vas a pasar los precios dependiendo de la ubicación del desarrollo y cómo es por dentro. Así Todos es. los detalles que necesiten se los vas a pasar. Así es. Paco me llama y le damos el seguimiento a las personas. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver si vemos otro o nos vamos para las amenidades. ¿Qué te parece? Pero antes de salir, les hemos dicho el precio de este departamento, pero si lo quieren en niveles inferiores por el poquito mar que se ve aquí, ya bajamos el precio. ¿Hasta qué precio tenemos ahora mismo disponible con vistas a la calle? 190 en el segundo piso, tercer piso 200 y acá en este piso 243.000. Para que veáis la diferencia de estar a un nivel o estar a otro. Y ojo que así como han visto este, es exactamente, va a ser un clon, encontrarlo en el segundo piso, exactamente la misma unidad. La única diferencia es el precio por la altura del edificio. Pues que decidan, pero ahora sí, ahora ya vamos a la clave. ¿Por qué estoy aquí grabando el día de hoy? Dímelo, Ricardo. Bueno, les cuento cortito. Sí. Por eso está muy feliz Paco, porque ya se puede usar Infonavit, Confinavit y crédito hipotecario, carpeta legal y todo lo que es el régimen condominal, todo al día, listo y preparado, incluso para que puedan escriturar. Así que es una ventaja muy, muy buena que tienen todos los clientes de Paco Riviera Maya. Qué bueno, pues una gran noticia la que me estás dando. Otra cosa, ya que me voy a hacer cargo del departamento, me gustaría saber qué gastos mensuales tenemos aquí. Es el promedio solamente HOA, que son alrededor no más allá de 3.000 pesos por la unidad, dependiendo de los metros cuadrados, pero en general por el promedio que nos quedan son no más de 3.000 pesos que tenemos de HOA. Y le incluye todo lo que son las amenidades, gym, recepción 24/7, 2 elevadores, estacionamiento subterráneo, rooftop, lavandería, sala de negocios con computadoras y también cafetería. Todo eso va incluido en su HOA, ¿ya? Y lo único adicional que va a pagar va a ser dependiendo el uso que le dé el cliente, que es su luz y su agua. Yo ya consigo mi préstamo, consigo mi dinero, yo me quiero quedar con la unidad, yo entrego ese dinero, por ejemplo, $200.000 y ya me lo dan, pero hay unos gastos de escrituración. Aproximadamente, ¿sabes cómo funciona? Sí, el promedio está entre 6 a 7% del valor de la unidad. Si estamos hablando de 200.000, calcula $212.000, $213.000 aproximadamente. Exactamente. Ese es el número real que tendrías que tener. Es el aproximado que tendrías. ¿Aquí aceptáis dólares y pesos? ¿Aceptáis dólares Exacto, y pesos? tenemos cuenta en dólares como también cuenta en pesos para nuestros clientes mexicanos. Venga, vamos a ver las amenidades y después nos vamos, mientras tú bajas, a buscar otra llave. ¿Te parece? Venga, vamos claro, para por allá. supuesto. Fijaros qué y así buena, el chaval puede hacer su video y mostrar todo lo que es esta hermosura que tiene el manglar aquí.
que le da un ambiente natural muy bello. ¿Vas a apagar la luz? ¿Vas a meter la escalerita o ya se deja así? Ok. No te Fijaros preocupes. que antes de entrar en el departamento te entra una corrientita de aire fenomenal. O nos vamos para arriba nosotros. ¿Quieres hacer cardio? Subimos por la escalera. ¿Quieres...? Hago cardio. Vamos, para que así también Vamos, puedas porque ver la estamos calidad de la cerca ya, escalera, ¿no? ¿eh? Ya para un Material muy poquito. sólido. Sí, te puedes mover. Oye. Estamos saliendo del ascensor. Richie, no estaba grabando, todo lo que hemos hecho no estaba grabando. No te Imagínate, estábamos ahora terminando el vídeo y no estaba grabando la cámara, le di grabar y no se puso a grabar. Bueno, vamos a grabar, va. Vamos a tomárnoslo como si hubiera sido No hay problema. una preparación. Para que vean que está en vivo y que no estamos preparando nada, todo está muy natural. Esta es área de bar, mesas por si quieres comer o trabajar con tu ordenador. Tiene parrilla, es súper importante. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando ustedes, futuros dueños de acá, y ya esté en la posición del 50+1, también podrían incluso proponer entre ellos, tal vez poner algún restaurante aquí, o tal vez algún barcito para tanto ellos como para sus clientes, a quienes deseen rentarles su unidad. Fíjate que el chavalote nos está volando el dron, que yo creo que no lo he grabado anteriormente, los ventiladores aquí, área de sombra, es un roof muy bonito, a mí me agrada mucho este roof, con áreas de descanso, esa brisa del mar que tenemos ahí al lado. El chavalote que lanzó el dron hace unos minutos, espero que os gusten las vistas que vais a tener. Y camastros enfrente de lo que es la playa para niños, que diga piscina para niños y... Dije la playa, me equivoqué, y la piscina. Y tenemos un mirador ahí estupendo. Imagínate estar aquí arriba, que es parte de tu departamento, es una plusvalía muy grande y con estas vistas al mar estupendas. Ahora sí, vistas al mar, no a la playa. Vamos a ir al mirador, desde ahí les explicamos varias cosas. En el mirador lo que vemos que es, tenemos el Coco Rip, el acceso a la playa desde este camino. Tenemos el Coco Rip que la podemos disfrutar, la 72, la 88 y Playa de Punta Esmeralda. Pero aquí al lado tenemos ya Pelícanos, la 38 y al lado Playa Mamitas. La playa más cercana, 5 minutos andando. Este manglar que te va a dar un verde precioso con vistas al mar detrás. Y aquí no se va a poder edificar, no creo que nos dé ningún susto en años. Y bueno, fíjate, los camastros, camas balinesas, un mirador que hemos estado hablando antes, Exacto. que no se ha grabado. Exacto, bueno, esto es lo importante de ese mirador que lo vamos a tener después del 50+1. Por si no lo saben, cada vez que un edificio se levanta, cuando ya se ha vendido el 50+1, en realidad son ustedes, los propietarios, los que van a hacer la toma de decisiones con respecto a cómo van a manejar su propio edificio. Oye, está precioso este mirador, este roof, me encanta, piscina muy agradable, camastros con sus hieleras ahí, vamos a ver las camas balinesas. Estoy grabando un poquito más rápido que hemos grabado anteriormente porque es tan bonita esta zona, preciosa, ¿eh? Es que además ya se lo sabe todo, Paco, si es su casa ya. Fíjate qué agradable bajar a la piscina por estas escaleras o por estas de aquí. Que todas son de mármol, estos bloques que bordean son de mármol, como también la pared principal de lo que va a ser el mirador también es de mármol. Sí, porque ahí arriba podréis tomar el sol, podréis tener vistas al atardecer, al amanecer. Va a estar muy bonito ese mirador, ¿eh? Sí. Y luego tenemos aquí las camas balinesas, que yo por respeto a los que están allí no los voy a grabar. Voy a grabar aquí esta, para que hagáis una idea de que estáis aquí, estáis a gusto. Y no solamente eso, esta sombra que tenemos que se agradece, ¿eh? 2 entradas de ascensor, una por ahí y otra por allí, y también de las escaleras. Y ambas tienen su propio baño. Ajá. Entonces, Y no lo hemos dicho anteriormente cuando veníamos, hacia acá tiene la ducha también. Regadera, tocador para la señora o cuando quiera retocarse. Y luego aquí cuando ya vamos para afuera, lo vamos a repetir tercera vez ya porque no grabamos antes, la lavandería. Esta es la entrada de la lavandería que tú puedes utilizar con tu secadora. Ese es uno de los baños y otro está en la otra parte, un baño completo prácticamente. Y luego ascensores, 2 ascensores que tú recalcabas que a muchos sitios se estropea el ascensor y ¿qué pasa los demás días? Hasta una semana sin ascensor, aquí no. Exacto, aquí no va a haber ese problema ya que siempre están en mantención, normalmente se deja uno libre, pero la persona nunca va a tener problemas, sobre todo las personas que puedan tener familiares con incapacidades que no les permita poder moverse y desplazarse tan fácilmente. Bueno, van a tener desde el subterráneo donde están los estacionamientos hasta acá mismo, hasta el rooftop.
Bueno, pues yo ahora les voy a enseñar dónde está para lavarse las manos, tocarse en el espejo, como decía aquí anteriormente Richie, papelera y todo lo que necesitáis. Todo esto necesita un mantenimiento y eso es lo que tú estás pagando. Pues ahora sí, ahora Ricardo se nos va a ir a ver si consigue otra habitación, ¿te parece? Así es, Otro para departamento. mostrarles algo diferente de las dos tipologías que nos van quedando. Venga, hasta ahora. Va. Bueno, pues la caída no, el aterrizaje del dron. Aquí vamos a hablar con Ricardo. Pues aquí está, qué bonito es este dron, la verdad, y capta muy bien sus imágenes. Muy buenas. Ya diles qué tipo de dron llevas, chaval. El Mini 4 Pro, DJI. DJI Mini 4 Pro. Ese es el dron que trabajamos aquí en el tema de vistas. Es un dron pequeño, pero muy bueno, muy efectivo. Y te evitas problemas de tener que tener permiso para volar el dron y al mismo tiempo te hace unas imágenes Pausamos estupendas. este vídeo para llevarte a lo más alto de la Riviera Maya. Con nuestro experto piloto de dron, Alex el Chaval, te mostramos el espectacular ambiente y la situación actual de las playas, para que estés completamente al tanto de cómo se encuentran en este octubre de 2024. Prepárate para disfrutar de vistas impresionantes desde el cielo. Venga, chaval, despega con ese vuelo. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as
Detenemos este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video. Ricardo, ¿vamos a ir a ver un departamento? Estamos complicados porque estamos llenos, Sí. casa llena, pero hay uno que se está preparando, no sé si te parece a ti. Que le podamos ¿Cuánto mostrar tiempo va a ese. tardar en prepararse? Porque yo me tengo que No, ir. lo están preparando para, ¿cuánto se llama esto? Para entrega, entonces están cambiando chapas, están cambiando otras cosas, pero lo que puede ver la gente sería más o menos para que se haga idea de la tipología que nos van quedando, ya que son dos. No está en las condiciones como entrega, pero para que ya más o menos ellos se puedan hacer una idea de cómo está la tipología. Pues venga, vamos para allá. ¿Sí? ¿Te ¿No hay parece? problema? Ningún problema. Perfecto. Informando siempre nos enteramos de por qué nos vemos así o no. Ah, no, y claro. Más que nada es para enseñarles una tipología diferente.
¿Es interior o exterior? Es interior, justamente por eso que me gustaría que lo pudieran conocer tus clientes, Ok. porque la tipología es diferente. Solamente que por favor entiendan que no es así como se van a entregar, simplemente que ya esa unidad tiene futuro dueño y se está preparando para la entrega, entonces él decidió cambiarle su chapa, modificar algunas cosas y eso es lo que se está haciendo ahora justamente en esa unidad, por eso que la vamos a ver un poquito desordenada y Ok, eso. otra cosa, ¿cuántos metros cuadrados estamos hablando en este departamento y cómo es por dentro? 50 metros cuadrados de una recámara, muy espacioso. Venga, pues Ya. vamos a verlo. ¿En qué nivel estamos? Este está en el 2, pero Ok, no, este ya está vendido, el que vamos a hablar. exacto, pero esta tipología que ellos van a ver, van a poder tener la opción de comprar tanto desde el segundo piso hasta el cuarto piso. Ok, pues vamos allá. El apartamento está vendido, pero lo que está cambiando es esto de acá. La mesa, por eso lo enseño, pero fijaros que es muy parecido al anterior que hemos grabado, pero sin la terraza de fuera, por eso en los metros cuadrados quizás inferiores, ¿no? Me estaba diciendo Ricardo que es importante que lo sepan, que cuando se entrega un departamento que está en funcionamiento, hay cosas que las cambiáis. Por ejemplo, el refrigerador, el Exacto. aire acondicionado, todo eso es nuevo, ¿que sí? Cocina nueva, esa Cocina. que está allá. Además que esta mesa también se va a cambiar a las que vimos en el 404, esa que te mostré, que está ya casi lista, en un 99% lista. Esa unidad, si te fijas, la Pues a mesa mí es me gusta diferente, mucho esta mesa, la verdad. granito, pero es diferente la Ok. mesa. Todo esto es granito, un granito más claro para darle más claridad a la unidad. Ya granito no es de las antiguas cocinas, esta también se saca y se pone en la nueva cocina. Y todo esto va a ser blanco acá. Bueno, pues yo estoy viendo que prácticamente es casi igual el departamento. En el otro hemos visto que el separador del biombo está más metido para adentro, porque aquí han puesto dos camas y el otro tiene una cama king size. Exacto. Es la gran diferencia. Dos camas matrimoniales y el otro tiene una cama king size. Entonces lo que han hecho aquí es alargar más la habitación y hacer un poquito más pequeña la parte del sofá cama. Así es. Así ahí pueden entrar hasta 4 personas tranquilamente. Perfectamente 4 personas más acá en lo que es el sillón cama, que pueden entrar 2 personas más. Estaríamos hablando de 6 personas prácticamente. Luego las paredes siguen estando de mármol al fondo, el biombo un poquito corto aquí y yo ese tipo de biombo, personalmente, si soy el dueño, lo hubiera puesto aquí en medio para tener privacidad entre las dos camas, pero eso va al gusto. Pero Paquito, no hay problema, si tú quieres una unidad, recuerda que la unidad es privativa, es Claro. súper importante que el cliente lo entienda. ¿Por qué? Porque si algo de aquí, de esta decoración que lleva o de esta forma que lleva la unidad, se pueden hacer cambios y modificar, ya que ya tenemos dueños que han hecho algunas modificaciones que son detalles muy bonitos y ha quedado prácticamente muy acogedor como casa. Pues seguimos viendo las camas y desde la posición de las camas, que tenemos un teléfono allí, vemos la posición de la televisión, el ventilador que tienes de techo. Tenemos 2 ventiladores aquí más otro en el cuarto de baño. Exacto, el cuarto de baño es un detalle importante porque normalmente en la Riviera Maya en los baños no se usa ventilador. No, exactamente. Este fue el único sitio que yo lo vi y muy bonito eso, las cortinas me has dicho que las van a cambiar, van a ponerlas en el otro modelo que dijiste. Las que vimos en el 404, por eso que la gente tome mucha atención, es súper importante que vean sobre todo la imagen de esa unidad para que recuerden, ya que aquí estas cortinas son las antiguas, todo esto se tiene que cambiar, tanto las cortinas frontales como las de acá atrás, con esa cortina y a ese color para darle mayor claridad, más bonita y más elegancia. Es patio interior, por lo tanto no tienes vecinos delante, no te va a Exacto. molestar nadie, te entra aire, como estáis viendo las ventanas se abren, entra el aire para que se ventile sin ningún problema, así que tú decides, ¿no? Si quieres exterior o interior. El precio del interior es un poco inferior a los que son Exacto. exterior. Y eso también va a prevalecer, que también de acuerdo a la necesidad del cliente y sus capacidades económicas, que va a poder decidir entre una unidad tal vez con balcón o una de estas que tiene la misma calidad, solamente que no va a tener balcón. Ahora voy a aportar yo algo de mi parte. Yo, por ejemplo, viendo las amenidades que hemos visto anteriormente, que las vas a disfrutar todo el día, que aquí vas a estar solamente para dormir, para comer algo, y te vas otra vez para arriba o te vas a pasear por la calle. Así que, como lo vas a utilizar para renta vacacional, tú decides si para los días que vas a venir por aquí, pues esto es un problema o no es un problema. Para mí no es un problema, personalmente, Luego vamos la parte del walk-in closet. Aquí es diferente al que vimos anteriormente. El espejo está metido hacia el frontal y aquí tenéis espacio para... Pues aquí en playa prácticamente no usamos casi ropa, ya lo sabéis. Hace un calor tremendo. El ventilador, lo que parte del plato de ducha.
espejo y como veis todo muy bien acondicionado. Poco gasto, van a tener muy poquito gasto para acondicionarlo a su gusto, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Yo lo digo por experiencia propia, por mi cliente, que yo soy su property manager. La inversión Otra es cosa, pequeña. ya tienes preparado la entrega casi al 90% de un cliente que ya está vendido, pero me lo querías enseñar para que vieran otro modelo de departamento. ¿Es posible que sea así? Sí, claro, por supuesto, Paco, ¿estás en tu casa? Venga, pues bueno, nos vamos para allá, ¿te parece? Sí. Aquí estamos en la planta baja. Aquí en la planta baja tenemos tres unidades disponibles muy parecidas a la que estamos abriendo en este momento. Esa de allí está vendida. Está vendida, hay un señor que ya se le va a entregar en breve y lo que quería enseñaros es, tú entras por la puerta y vas a una de estas unidades que son patio interior. Entonces vamos a enseñarlas. ¿Por qué motivo quiero hablaros antes de entrar? A ver, son departamentos que están preparados a 2 recámaras, pero claro, cuando tú agarras 50 y tantos metros a 2 recámaras, tú sientes un poquito de estrechez, ¿no? Si tú lo quieres de una recámara, se te puede modificar para que sea una recámara, pero si tú quieres 2 recámaras, porque con 2 recámaras tú tienes una familia amplia y quieres privacidad, pues también. Ahora mismo están como 2 recámaras. Ese es el otro modelo y no hay mucho, hay 3 unidades a la venta, así como la vamos a ver. Entonces, vamos a verlo, cómo sería de 2 recámaras, casi los mismos metros cuadrados que hemos visto anteriormente. Aire acondicionado ahí arriba, ventilador que tenemos por allí. El tema de la mesa, la cocina, que ya te la han modificado la mesa más clarita. Ahora ya se pueden parte de allá recordar adentro, ellos, ¿no? Más El color. bonito. El tema de las cortinas ya están modificadas. Están por modificarse solamente las cortinas y ya. Ah, estas las tienen que cambiar todavía. Sí. Bueno, esas sillas son del dueño, del futuro. Estas sillas para irse a la playa, que las tiene el dueño ahí. El Qué dueño. bueno, qué bueno ese tema. Yo me acuerdo de mi amigo Raúl Aguilera, que, bueno, muy agradecido, Raúl. Cuando vengas por aquí yo te las dejo porque tú me las dejaste a mí para que las disfrutaras. Tenemos la nevera que ya se la ha cambiado, el quemador. Que es blanco, la cocina muy importante, que es diferente a la que habían visto Claro ellos. que sí. Así es su cocina. Extractor de humos. Granito y diferente color. No lo parece que sea granito, ¿eh? Qué bueno, qué buen material estáis utilizando. Este señor que edificó aquí le gustó la calidad. Eso me lo ha Sí. demostrado, tanto en los muebles que fueran de calidad y duren muchos años, como los materiales de las paredes y de todas partes que estoy viendo. Fijaros en un detalle, es de 2 recámaras, como veis, con privacidad, pero el techo está sin terminar de subir. Por eso es tan fácil de tirar abajo estas paredes y dejarte una habitación amplia. Si quieres tener una recámara privada, pueden dejar una parte y la otra parte con sala, comedor o como quiera, que sí. Así es, va a tener la opción la persona, si le gustó, quiere hacer una modificación que permita sea de una recámara. Yo te voy a decir algo, Ricardo. Muchos me han pedido de 2 recámaras tan cerca del mar a un precio que sea como de estudio o de una recámara. Este le estamos dando un precio como si fuera de estudio o de una recámara, pero tiene 2 recámaras. A la hora de rentar es agradable, porque muchos también te piden esto, ¿eh? Tiene toda la razón, pero recuerda, Paco, tú tienes esa ventaja que con tus clientes, tú me vas a avisar, Ricky, no quiero que me la toques, quiero que me la dejes igual y así va a quedar. El cliente va a pedir, va a preguntar y vamos a informarle. Vamos a enseñarle esta recámara, a ver cómo es. A pesar de que es pequeñita, tenemos una cama matrimonial, ventilador, aire acondicionado y para poner una televisión allí. Aquí no hay closet, ¿vale? En la siguiente recámara ya se podría decir que la principal, con una cama king size, parte de mármol en la pared, mesitas en ambos lados, ya tiene puesta su televisión, su mueblecito, ventilador como dije, y como veis el aire acondicionado pasa por aquí, ese es el motivo porque dejaron Exacto. abierto para no utilizar más aire. Exacto. Patio interior, pero como estamos en planta baja, tú tienes ahí un sitio para salir y para guardar tus cosas. Aquí puedes poner, si quieres, un mueblecito, acordaros que esto da al cielo, puedes tener aquí un mueblecito para guardar esas sillas que hemos visto, Exacto. cosas privadas, ¿no? Pero un mueblecito de plástico o de un material que no se estropee cuando hay lluvia. Exactamente, esa es la idea. De hecho, el dueño está viendo ese tipo de detalles que quiere hacerle una modificación, quiere aprovechar al máximo estos metros cuadrados que tiene de más, porque ya sabes, la ¿Sabes Riviera lo que yo Maya, haría? lo más Aquí, cerca al mar, los metros cuadrados son yo sagrados. pondría aquí un pequeño techo de un metro de... Es lo un que techito justamente de un metro va a hacer el para señor. que la parte de abajo no se me mojara nunca. Y como veis, el agua de lluvia iría aquí, que va directamente al parking. Allá abajo tenemos el parking para que veáis. Y esto no te molesta nada en el tema de entrada de ruidos, porque esto que habéis puesto aquí es un material tan bueno que no pasa el ruido para nada. No, no, para nada. Acuérdate que es mármol, forrado en mármol por ambos lados, entonces eso, independiente de todo, aísla ruidos, aparte de darle elegancia a la unidad.
Bueno, pues el walk-in closet, que es para, pues fijaros, para guardar para 2 parejas tranquilamente, todo lo que quieran guardar. Con su caja fuerte ahí, que también te la entregan, su buen espejo y un baño que van a compartir de una recámara y de otra. Entonces, esto es lo que te ofrece este tipo de departamento. Bueno, pues queríamos enseñar este tipo de departamento porque hay 3 a la venta. ¿En qué precios están estos de 2 recámaras? $170.000. Eso es muy bueno, porque estos son de 50 metros aproximadamente, ¿no? Sí, pero si agregamos esos metros valiosos que tiene afuera en esa terraza... 52 o 53. 52, 53 metros. Pues ya lo sabéis, tenéis opciones de tener de 2 recámaras o de una recámara o tipo estudio. Eso es lo que tenemos en este edificio. Lo bueno es lo que vamos a hablar ahora. Si yo estoy interesado en uno de ellos, para que me pase toda la información, con cuánto lo apartamos y cómo seguimos trabajando, el detalle. Correcto. Bueno, se hace un apartado para proteger la unidad de que no haya otro interesado que pudiera alterar el deseo del cliente. Se aparta con 100,000 pesos o $5,000 en caso de que tengamos algún cliente que esté viviendo en Estados Unidos. Ya se pueden hacer ambos, tenemos cuenta en dólares como cuenta en pesos mexicanos y obviamente se prepara en 15 días, esos 15 días tiene el cliente para poder ver cómo va a ser su pago, ya en la cual luego tiene que hacer, ya sea si lo va a hacer con crédito, obviamente dando el 30% y el otro lo puede pagar en un crédito Infonavit, Confinavit o crédito hipotecario. Con el crédito Infonavit todo eso, con el 70% ya pueden meterte del crédito, más el 30% que tú debes de aportar. Correcto. Ok. Y bueno, y los demás, pues el que tiene, pues como se va a entregar a entrega inmediata, pues... Así es. Bueno, en caso que obviamente no va a usar crédito, es normal que como es una entrega inmediata, pues el pago se hace, lo puede hacer el cliente durante el mes. Pero no te lo pienses mucho porque nos ha ocurrido, y precisamente con Ricardo nos ocurrió con un cliente. Estaba interesado en un departamento, luego se fue con mal sabor de boca porque hizo el apartado, pero en el momento de hacer el apartado ya lo había apartado otro compañero. Ese mismo departamento que le había enamorado. Y eso es lo que pasa a veces. Eso es lo que pasa, por eso es tan importante que ustedes hagan su aportado, porque ya va a tener 15 días donde nadie va a tocar esa unidad, ni el desarrollo, ni nadie, para que usted pueda formar, tener el tiempo suficiente para que pueda hacer cómo va a ser su pago. Oye, pues me encanta esta unidad, ¿eh? Fijaros qué tipo de mesa, qué elegante, todo de granito se podría decir, igual como la pared de allí, y el tipo de sillas que tienen, elegantes también. Sí, y lo importante es que son para que no se dañe, o sea, la persona la va a poder estar rentando y es muy fácil de adquirir este tipo de silla, entonces. Pues nada, Ricardo, yo me voy a ir. Espero... Nos veremos en el gym. Claro que sí. Yo espero que les guste lo que acabamos de grabar, a mí me encanta y aparte que este edificio tiene una plusvalía muy grande, bastante buena, por la zona donde está, por cómo está edificado con ese mármol que le da una garantía de bonito y de elegante. Aquí hacen mucho mantenimiento todos los días. Ahí tenéis la zona de cafés también, por si llegas con tus maletas y tienes que esperar. Aquí te sientas a esperar. Y vamos a salir a la parte de fuera porque cuando tú llegas aquí, no solamente tienen eso, para subir... está muy elegante y muy bonito y luego pues claro, de ahí para allá ya podéis, por aquí podéis aparcar sin ningún pago de aparcamiento en la calle, pero luego no les enseño el aparcamiento, que a mí me encanta este aparcamiento. Claro. Venga, vamos a enseñárselo y nos vamos a ello. Pues aquí tenemos la entrada del aparcamiento abierta totalmente, a mí me gusta mucho, pues fijaros, es como un cuadrado con la parte del ascensor en medio, de los 2 ascensores. Y aquí hay libres y los hay a tu nombre. Pero no todos los departamentos que vas a comprar, por ejemplo, acabamos de enseñar unos, pues a lo mejor de esos no todos tienen opción de aparcamiento opcional a tu nombre. Pero si tú lo pones a tu nombre, los que sí que tienen, vas a pagar $10,000 más, ¿no? Del valor del departamento. Así es. Bueno, pues... Pero ya viene incluido en el precio total. ¿Ya viene incluido en el precio total? En el precio total, el precio de la unidad es... Independiente. Entonces, que venga. Si yo te pido las opciones con aparcamiento, tú me vas a pasar los departamentos que tienen aparcamiento. Sí. Y me vas a pasar sus precios y ella tiene incluido el aparcamiento. Exactamente. Ok. Y los departamentos que no tienen aparcamiento, me lo vas a decir, esto no tiene aparcamiento y su precio es tanto. Y algo súper importante para que a ustedes les quede muy claro, contáctense con Paco, tiene una ventaja muy especial. Como él es de casa ya con nosotros, tenemos una sorpresa para él que él todavía no lo sabe.
que va a ser una flexibilidad para ustedes, sus clientes. Si tienen alguna duda, contáctenlo porque él tiene un precio especial para ustedes, va a tener un pequeño descuento para Oye, pues muy los agradecido. clientes de Paco. Muy agradecido. Richie, mira, estamos casi al 100% rentados. También hay opciones de bicicletas. Y fijaros todavía los aparcamientos libres que hay. Hay la parte que es privada y la parte que es libre. Así que si no compran aparcamiento, también tienen la opción de dejarlo adentro, siempre y cuando haya lugar libre. Así es. ¿Cómo saben los que son privados y los que son libres? Porque van calificados, van en su contrato el número establecido, fijo, porque eso ya Esos es de una ahí unidad son los privativa. privados, entonces, porque tienen sus números. Sí. Y estos de aquí serían... Este, por ejemplo, estos no, estos son libres, pero por ejemplo te voy a hacer un ejemplo con el carro que ves allá, dice PB2, como Sí. esa unidad ya está vendida y de hecho el dueño ya dejó su carro ahí, la PB2 pertenece a esa unidad. Ok, o sea, planta baja nadie 2. puede estacionarse ahí Eso es sin planta baja autorización del 2, dueño. planta baja 3, 103, 104, 203, Exacto. 208. ¿Qué? Estas son las unidades que tienen opciones de... Exacto. Ok. Y las otras son libres. Recuerden que tampoco se van a quedar huérfanos de estacionamiento. Son 8 parking adicionales que hay para todos los demás dueños. Y tú, Paco, ya lo sabes que aquí en la Riviera Maya prácticamente nadie usa carro. Entonces, obviamente, siempre va a haber esa disponibilidad con esos 8 parques. Bueno, pues voy a salir por aquí, por donde saldría un carro. Y lo que quería comentaros, lo que está diciendo ahora mismo Ricardo, es que estamos tan cerca de la Quinta Avenida que tú vas a hacer andando todo. Te puedes ir a la Quinta Avenida andando o te puedes ir a la playa por aquí a la derecha y bajas y vas a la playa andando. Entonces, por eso muchos no usan coche. Sí, es súper importante. Recuerden, es súper importante, contacten a Paco, ya que él tiene un descuento que se le va a dar para sus clientes. Muchas gracias, Ricardo. Me agradezco ese detalle, pero ahora mismo lo que estoy observando es que me encanta cómo trabajaron la fachada de este edificio. Es maravilloso porque fijaros, otros edificios cada 2 años, cada 3 años tienen que darle un mantenimiento porque esos colores se pierden. Y sin embargo este ya lleva 6 años y fijaros que quedó maravillosamente cuidado. Así que ahora sí, ahora ya nos despedimos. Y ahí puedes ver que el HOA está funcionando, la cuota de mantenimiento, pues ahí están limpiando y manteniendo el edificio. Gracias por todo, Ricardo. No, por favor, a ti es tu casa. Venga, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Aquí estamos saliendo del Gran Pit y fijaros, la Quinta Avenida la tenemos justo detrás. Esta zona es más tranquila una vez que pasa la CTM, pero luego para allá enseguida tienes la 38. Bueno, pues nos vamos ya. Espero que os haya gustado. Ya veremos qué más grabamos luego más tarde. Hasta luego. Bueno, pues un día más por aquí en playa, 14 de marzo. Hoy es un día especial para nosotros. Pues está el chavalote conmigo. Hola. No sé si te he grabado bien. Vamos a empezar a bajar por la 38, son las 10 de la mañana. Hoy voy con ganas de pues demostraros un desarrollo que me gusta mucho aquí en Playa del Carmen. Se llama Gran Pitti, pero eso lo vamos a grabar luego más tarde. Ahora lo que primero que vamos a hacer es ver cómo está la playa, si está con sargazo, si no está con sargazo, y nos estamos acercando a la 38 porque nos pilla casi de camino al desarrollo. Y además que es muy bonita esta avenida, tenemos que empezar el día con algo bonito, como es esta avenida bajando al mar. Pues así se ve, hace calorcito, eso es verdad, y apetece meterse en el mar. No sé si me voy a meter ahora o luego más tarde. Lo primero que voy a hacer es aparcar el carro y ahí ponemos la intro. Venga. Lo bueno es que en esta playa puedo aparcar el carro muy cerca del mar, muy cerquita. Creo que aquí a la derecha lo voy a aparcar. De momento eso parecía.
delante de este que acaban de aparcar. Ahí me voy a poner, o aquí a la izquierda. Bueno, hace unos días grabábamos aquí en el 38. Estábamos contentos porque algo de arena había recuperado la playa, ya se podía andar por aquí, ya la gente se puede poner en sus camastros, tomar el sol, y parece que sigue estando bien, a pesar de que el mar está movido. Es raro que esté tan movido, pero fijaros que hace aire, ya aprovechan estas palapas, esta de aquí está libre, cubos de basura aquí cercano a lo que es la entrada del mar. Y bueno, hemos tenido muchos meses sin nada de arena aquí. A partir de aquí, de esta palmera ya era el mar. Ahora ha recuperado unos metros que son imprescindibles para poderse mover por aquí, izquierda y derecha. Sí que ha llegado algo de sargazo, lo que pasa es que ha pasado las máquinas para limpiarlo. Todavía no lo han limpiado del todo, pero ha llegado también algo de sargazo. Y esta es la máquina al final, luego la veremos salir. El color del agua está estupendo. Yo creo que voy a meter dentro del agua porque luego más tarde no sé si voy a tener tiempo, así que creo que voy a meterme dentro de la playa. Voy a hacer unas fotos desde aquí, luego las subimos. Bueno, pues dejamos de ahí la camisa de trabajo, la camisa blanca. Pues esa es la suerte, que puedo dejar las cosas 5 minutitos y me voy a bañar. Me baño 10 minutitos o 7, que seguir trabajando. He quedado con Richie dentro de un ratito, así que me da tiempo. Me voy a mojar el pelo, que lo tenía bien peinadito, bien arregladito, pero es que yo si me vengo al mar y no meto la cabeza debajo del agua no es lo mismo. Por aquí dentro ya empieza a calmarse un poquito el agua. Playa Bamita, no veo cómo está, pero lo está volando el dron el chaval, porque nos va a volar un vuelo cortito para que veamos cómo está la playa de Mamita, de la 38 y quizá también de aquí de Pelícanos, que es esa de ahí. Y así vemos cómo están las playas a esta hora de la mañana. Acordaros que luego ya se pegan trabajando, retirando el sargazo hasta las 3 de la tarde, y espero que dejen las playas tan bonitas como son. Bueno, pues la cabeza debajo del agua, no hay otra. Esto ya es otra cosa, qué bueno. Pues ahí por ahí personas que se alegran mucho porque les gusta venir por aquí a la 38 a disfrutar de su baño. Entre ellas le mando saludos porque vas a llegar pronto. Raúl Aguilera, me hubiera gustado mucho que estuvieras ahí en la entrega del departamento también. Hay gente que me hubiera gustado que hubieran estado. Ya sabéis que os ofrece un montón. Estoy grabando con la GoPro 13, no lo sabía. Agarré una otra, no la quería mojar, ya la he mojado, pero bueno. Qué bueno que estoy grabando con ella. Pero la quería cuidar un poquito. Digo, mira, meto la 12 en la playa y la 13 la cuido un poco más, porque me está yendo muy bien para grabar por la noche. Dentro de lo que cabe, el estabilizador mejora. Pues voy a parar un poquito. Mira, hay un águila que está como planeando, buscando algo. Si hay algún pequeño reportaje, ahí lo ponemos. Si no, seguimos aquí grabando. Y espero que el día de hoy os guste. A mí, yo le voy a poner todas las ganas para que sea así también. Bueno, pues los pequeños reportajes. Atención, comunidad de Paco. Sabemos que cada día es único, pero lo que para ti es ordinario, para alguien más puede ser extraordinario. Te invitamos a compartir un pedacito de tu vida con un paquireportaje. Un pequeño video en formato horizontal donde nos muestres tu día a día. Puede ser tu camino al trabajo, tu rincón favorito, tu comida del día o simplemente un momento especial. Gracias a todos por compartir, dar like y ser parte de esta increíble familia. Este es un paquireportaje para Paco Rivera Maya. Estamos en Majagual, en un beach club. Aquí disfrutando en familia con unos compadres, pasándonosla bien. Es una de las maneras que te la puedes pasar bien, disfrutando de todo, comida, las bebidas, todo tranquilo, en familia, con los amigos, con la familia. Aquí te prestan kayak, chalecos gratis. Te la pasas bien aquí, el área está muy bonita.
Ahí nos vemos, Paco, en Playa del Carmen el lunes o martes. A ver si te vemos por ahí en la Quinta Avenida. Bye, gracias. Pausamos este video. ¿Tu dinero sigue guardado en el banco perdiendo valor? Es momento de ponerlo a trabajar para ti. Invertir en bienes raíces en la Riviera Maya no es solo una compra, es una decisión inteligente. Mientras el dinero en el banco se devalúa con el tiempo, una propiedad en este paraíso solo gana valor. Plusvalía garantizada, ingresos pasivos y un refugio en el Caribe. Los grandes inversionistas lo saben, el dinero que no se mueve, se pierde. Propiedades en destinos de alta demanda como la Riviera Maya generan rentabilidad y seguridad financiera. No dejes que el tiempo pase. Escanea el código QR en pantalla o llama al número que ves ahora. Haz que tu dinero crezca y disfruta de tu inversión en el paraíso. Ahí veo que viene un avión por ahí volando, 2 pelícanos por ahí también. El avión no sé, me resulta raro que vuele por esta zona. No veo muchos que sean saliendo del aeropuerto y se vengan para acá. Pero yo creo que está disfrutando de que los pasajeros vean la costa. Y a mí me gusta también disfrutar de la costa cuando salgo en avión. El otro día cuando vinimos de Cuba grabé la entrada aquí en Cancún y la verdad que se veía precioso. Como era de día, era de las pocas veces que he llegado de día en avión. Así que qué bueno que fue así. Bueno, pues ya estoy terminando casi los vídeos. He programado los 3 últimos del día 6, es decir, que he hecho en total 7 vídeos. Y el último va a ser para el día 16, cuando estamos de viaje hacia Acapulco. Y luego estará la despedida de Cuba, en el aeropuerto, de salida de lo que es la habitación del hotel y la llegada aquí a Playa del Carmen. Ese también lo pondré para el 17, seguramente lo tendré que hacer hoy porque luego ya llego a Acapulco y no sé cómo lo tendré para hacer vídeos. Yo creo que bien, pero no sé si tiene internet o no en su departamento Fernando. Pero bueno, ahí le vamos a luchar un poquito. Va a ser una semanita de Acapulco diferente. Ya conocemos Acapulco de otras veces que hemos ido. Yo creo que hemos ido ya 3 veces. Y esta va a ser la 4ª. Una vez fuimos por nuestra cuenta, el chavalote y yo. Rentamos un hotelito de estos con planta baja que nos gustó mucho. Paseamos por la ciudad. Y bueno, está bien. Me gustan los paisajes de Acapulco, acordaros. Me gusta el mar también, pero no para bañarme. El mar lo veo peligroso en según qué zonas. Tienes que ir a sitios determinados, calitas. Fíjate que solamente rompía la última ola, estaba súper tranquilo el mar y ya te arrastraba para adentro. Pero en las calitas no, en las calitas se está muy bien, muy a gusto. Entonces iremos a esas playitas, que no haya peligro ninguno y a disfrutarlo también. Es que el Pacífico hay que conocerlo un poco. El Pacífico no es como este mar de aquí, lo que tienes con estas playas. Y aún así en estas playas también tienes que conocerlas un poco. Porque ya os digo que el mar abierto en Cancún tienes que tener cuidado ese día, a ver cómo está el mar, si te mete para adentro o no. Es raro que te meta para adentro, pero sí ocurre. Y bueno, pues voy a seguir grabando, voy a hacer la presentación de lo que es el desarrollo ahora aquí, que será como empecemos el vídeo. Pues aquí sigo dándome el baño.
Hoy hemos elegido esta playa, la 38, simplemente porque íbamos para Graffiti. Me decía Richie que llegaba 15 minutos más tarde y entonces cambié, porque hoy es un día especial. Un día especial porque me van a hacer la entrega del departamento. No sé si voy a hacer un vídeo especial del departamento o va a seguir así como está el día, ¿no? Pero es un día especial, entonces quiero quitarme el trabajo de encima. Y aparte me encanta ese desarrollo que vamos a grabar, Graffiti, que ya lo habré puesto anteriormente. Como me encanta, salió esa oportunidad por el hecho de lo que hemos hablado en el desarrollo. Y yo lo quería, antes de irme a Acapulco, quería que los que estáis interesados en un lugar cerca del mar, con buena renta vacacional y con todo, llave en mano prácticamente, que tuvierais la oportunidad de tener un departamento así. Pues yo disfrutando de mi baño. Ahí está la máquina, recoge sargazo, que ahora va a salir para dejar el sargazo por ahí. O no sé si sale por aquí o sale por allá, no estoy seguro. Pero qué bueno que tengan esta máquina. Yo creo que esa máquina la puso el Magical en su momento. No sé si luego la pasó al ayuntamiento o no, pero estos años pasados tenían dos de este tipo. O por lo menos para que esta zona, los que están en estas bungalows o cabañas o departamentos o como ya casitas con esas palapas que tienen de techo, se podría decir, pues tuvieran una buena vista al mar y no tuvieran sargazo delante, ¿no? Allí va. Voy a hacer una foto saliendo. Ahí va recogiendo, va dando vueltecitas y recogiendo el sargazo que hay por la orilla. Y allí en Mamitas hay gente del ayuntamiento recogiendo el sargazo ahora mismo. La verdad es que hacen un trabajo excelente, empiezan muy temprano, no sé si 6 de la mañana o 7 de la mañana, empiezan ahí a quitarlo, ¿no? Y como veis dentro del agua no hay absolutamente ahora nada de sargazo, todo el sargazo que están retirando lo que se ocasionó durante todo el día, la llegada. Eso es buenísimo porque lo pueden retirar y disfrutamos otra vez del buen color en el mar. Bueno, voy a hacer una fotito antes de que se me vaya el tractor. Yo voy a salir ya llevo un buen ratito ahí dentro del agua y voy a aprovechar también para hacer una fotito cuando esté más cerca yo de la máquina. Mira qué color más bonito tiene el agua. Aprovechar para que veáis el funcionamiento. Van ahí dando una vuelta como una rueda con dientes que tocan la arena, suben el sargazo para arriba y se va acumulando en la parte de atrás. Eso está muy bien cuando hay mucho sargazo. Cuando hay poco sargazo como que le cuesta levantarlo, ¿no? Pero qué bueno que pase por aquí la máquina y que nos deje la playa lo mejor posible. Esa es una. Luego están las personas que rastrillan la playa, pasan con una carretilla y van haciendo montones. Luego llega el tipo excavadora y se lleva esos montones. Pues nada, un día más por aquí en Playa del Carmen, disfrutando de este mar tan bonito que tenemos aquí. La temperatura muy buena, muy agradable. Y hoy tempranito, porque hoy son las 10 de la mañana, no sé si lo dije, a las 10:05 aproximadamente. Voy a hacer otra foto más por aquí. Bueno, pues nos despedimos de la playita de la 38. Podría ser Mamitas, podría ser Pelícano, da igual. Una de estas hubiera visitado el día de hoy. Y nos vamos con el chavalote a ver qué nos cuenta de su vuelo de dron. La verdad es que estoy emocionado, Emocionado, no, lo que sigue. Además me alegra mucho porque creo que el edificio ha quedado estupendo. O está quedando porque todavía siguen trabajando en él. Quizá me pare aquí y haga una foto desde la entrada de la playa, porque a veces me gusta hacer las fotos de diferentes posiciones. Y así el que ve la foto pues decide cómo lo ve. Por ejemplo, esta sería una buena foto. Bueno, no pasa nada porque espere 5 minutos más Richie. Ya os digo, está muy cerca de esta playa también, el desarrollo. La pena es que esta calle está cerrada, ya sabéis, hay un motivo. Se abrió un socavón y en ese socavón hay agua, eso se le llama cenote. Y ya veremos cuándo o de qué manera lo van a hacer para arreglarla. Justo se abrió en la entrada de la 40. Está como a 200 metros de aquí, o 150, sí, 200 metros aproximadamente. Allí donde están las otras vallas. Allí al lado lo tenemos. Le ha hecho varias fotos el chaval con el dron y hemos podido verlo
Ahí tenemos que me está esperando. Llego un poquito tarde. Le voy a preguntar desde fuera a ver cómo le ha ido. Ha sido un vuelo cortito, así habíamos quedado. Porque luego nos lo vas a volar desde el desarrollo. ¿Cómo se ven las playas? Se ven bien, yo creo que no se ve mal. ¿Y qué playa estás movido? Mamitas y 38. Ok, pues ahí os pongo el vuelo de dron del chavalote. Detenemos este video. Lo que estás a punto de ver es simplemente impresionante. Nuestro piloto de dron, Alex, nos llevará a lo más alto para capturar la Riviera Maya como nunca antes. Playa, cenotes, ruinas, no te lo diremos. Pero quédate hasta el final y sorpréndete.
Pausamos este video. Escucha bien, porque esto puede cambiar tu futuro financiero. Tu dinero en el banco no crece, pero una propiedad en la Riviera Maya sí. Cada día su valor sube y mientras tanto tú puedes estar ganando dinero rentándola. Millones de turistas buscan hospedaje en este paraíso todo el año. Imagina tener un ingreso pasivo constante mientras tu inversión se multiplica. Es como ganar dinero mientras disfrutas del Caribe. Esto no es un gasto, es una oportunidad. Los que saben de negocios ponen su dinero a trabajar en bienes raíces. ¿Y tú? Actúa ahora. Escanea el código QR o llama al número en pantalla. Tu próxima gran inversión te está esperando en el paraíso. Este hombre es una maravilla con el balón, ¿eh? Está aquí, lo están grabando un poquito. Qué bueno. Bueno, pues aquí en la 30, esperando el aparcamiento. El semáforo, para irnos, para seguir haciendo cosas del día. Espero que os haya gustado lo de la playita, que la verdad que está muy buena. Después de la grabación ya se ha hecho las 11:30 de la mañana. La verdad es que cuando voy a grabar a Grand 50 me encanta ese lugar, buenísimo. Y encima que es entrega inmediata, que muchos de vosotros queréis las entregas inmediatas. El día es estupendo. Y esto es lo que encontráis, cuando lleguéis a la 30 también. Yo ahora me voy cerca de la Mega. Allí la Mega está con Constituyentes. Pues sí, vamos a comprar alguna cosita que otra. Aquí estamos con la Mega. Antes de llegar al departamento, que se lo voy a poner, el departamento lo voy a poner, la entrega lo voy a poner para otro vídeo. Entonces seguramente lo pondré para el domingo. Y bueno, pues el día espectacular, pero hace un calorcito tremendo.